La unidad tiene que ver básicamente con el ordenamiento territorial, ¿verdad? Pero desde un enfoque comunitario. Al igual que el día de ayer, vamos a tener una conferencia de aproximadamente una hora, en donde trataremos de abordar la segunda parte de esta unidad que comprende prácticamente la parte metodológica de cómo se debe o cómo se hace el ordenamiento a través de los estados, a través de los diferentes ministerios en los países encargados. Eso va a ser una primera parte. Después vamos a hacer rápidamente un análisis de cuáles nosotros vemos como la universidad las debilidades de la aplicación de ese instrumento de ordenamiento. Y como tercera parte de esta conferencia vamos a abordar algunos tips o acciones que necesitamos implementar para hacer el ordenamiento desde un enfoque territorial, pero comunitario. Al igual que la presentación o las presentaciones de esta unidad están siendo grabadas, sin más preámbulo, entonces habíamos dicho que el objetivo de la unidad era que los líderes tuvieran o que desarrollaran capacidades técnicas metodológicas básicas para el ordenamiento territorial, ¿verdad? Pero el enfoque comunitario es cómo vemos que a través del ordenamiento se hace la salvaguarda cultural. Eh, Ayer vimos entonces que el territorio es un espacio geográfico, pero mucho más que eso, ¿verdad? Es un territorio donde hay una jurisdicción protegida que en cierta manera por ley, cada país a veces, o en el caso de Nicaragua, creo que en el caso de Panamá, creo que en el caso de Guatemala, hay leyes que protegen los espacios indígenas y hay leyes que tratan de proteger la salvaguarda cultural. Entonces también hablamos que para entender bien que es un territorio indígena había 4 elementos que tenían que estar. Eh, los derechos internacionales del territorio, que connota la integridad espacial, y los derechos colectivos de la población que vive en ese territorio. Un territorio es viable cuando hay un control social de ese territorio y el control tiene que estar sobre los recursos naturales y sobre el desarrollo. Igualmente, el territorio puede ser la configuración simbólica del espacio que conlleva a una identidad cultural, a una organización social económica que se representan igualmente la salud y la educación. Pero el territorio, viéndolo como territorio indígena, connota una responsabilidad colectiva en la formación de grupos, pero también debe haber una rendición de cuentas, ¿verdad?, de los líderes territoriales. Vimos también las características del ordenamiento territorial, que es prácticamente que la comunidad decide cuáles son los usos de cada porción de su territorio a fin de asegurar el mejoramiento paulatino de sus condiciones de vida. Pero ahí entra que esos usos, esas porciones de tierra deben implicar ayudas a las salvaguardas culturales, los sitios de cacería, los sitios de pesca, los sitios sagrados, eh, etcétera, que eso prácticamente debería. Entonces, a manera de reflexión crítica, esto que se menciona en esta lámina, el ordenamiento es un proceso transformador que requiere una reflexión crítica y creativa sobre la naturaleza de las relaciones sociales de producción dominante, y en este sentido deben comportar el afianzamiento y revalorización de la ética tradicional. Entra un poco lo que hablaba el profesor Víctor en la clase anterior, que debe de haber comunitarismo, de haber reciprocidad, de haber apoyo mutuo, y que todo esto, el territorio debe estar encaminado a la reconstrucción del tejido social.
Entrando ya en materia de la clase de hoy, en los países, bueno, habíamos visto que a pesar de que eh, los países por años tratan de hacer ordenamiento territorial, las unidades de análisis mínimas que utilizan casi todos los países son los municipios. Ayer vimos los mapas de los municipios por país, ¿verdad? Y cómo hacen entonces el ordenamiento desde un punto de vista o desde una vista oficial de por país. Miren, si ustedes entran a internet, ahí se encuentran las guías de conducción del proceso de ordenamiento. Ahí puse dos, el de Costa Rica, el de Nicaragua. Pero igual, cada uno de ellas, esa guía tiene entre 200 y 300 páginas, que ahí está bien explicitado cómo se debe hacer ordenamiento. Si revisamos entonces las guías metodológicas por país, algunas las consideran como fases, otras las consideran como etapas, pero prácticamente es la misma cosa. Y me di a la tarea de leer un poco las guías metodológicas en Centroamérica y tienen unas características bastante iguales, ¿no? Por ejemplo, en Panamá hay una fase de antes de la propuesta de la decisión, una fase 2 que es la preparación, una fase 3 que es la formulación del plan de ordenamiento territorial y una fase 4 de implementación y monitoreo. En el caso de Nicaragua, hablan de una fase de preparación, una fase de diagnóstico, una fase prospectiva, una fase de propuesta y una fase de instrumentación. Y así los diferentes países tienen entre 4 y 7 fases o 4 y 7 etapas. Ustedes lo logran ver ahí. Mi recomendación es que cada país traten de ingresar a la página oficial del gobierno y ahí pueden bajar eh, cómo se hace el ordenamiento. Para este ejercicio yo voy a explicar cómo se hace el ordenamiento desde Nicaragua, que es lo que mejor domino. Y leyendo los otros documentos, prácticamente siguen la misma lógica. Posiblemente los nombres son diferentes, pero el proceso es prácticamente lo mismo. Entonces, entendamos el proceso general. En el caso de Nicaragua, la planificación para el ordenamiento territorial tiene un proceso técnico que consiste en la realización de tareas por los técnicos de formulación e implementación. Igual, un proceso de participación que comprende mecanismos de concertación y esto está respaldado normalmente por algo que se llama los sistemas de información geográfica, en este caso mapas, porque se debe hacer zona y se debe hacer normativa. Entonces, en el caso de Nicaragua, los pasos para hacer un ordenamiento es la preparación, el diagnóstico, la prospectiva, la propuesta, la concertación y aprobación, la instrumentación y la operación. Eso es más o menos como el Estado define a través de su instrumento cómo se debe hacer ordenamiento. Voy a ir explicando las 5 etapas de manera sencilla. La primera etapa dice que constituye un conjunto de medidas y acciones administrativas, ¿verdad? Que uno lo hace con el fin de preparar las condiciones necesarias para hacer el ordenamiento. Normalmente, como les había dicho, el ordenamiento se puede hacer a través del departamento, a través del país o a través de los municipios. Entonces, habría que formular o definir un equipo que haga el ordenamiento. Eso es lo primero, ¿verdad? Normalmente en los equipos hay biólogos, hay sociólogos, antropólogos, hay administradores, abogados, y eso es parte de cómo se inicia. Hay que obviamente formar ese equipo, hay que designar un presupuesto
Si normalmente lo hace la alcaldía, pues hay que designar el presupuesto y ahí ya se hace una lectura, se define la unidad de análisis. ¿Se acuerdan que hablamos de eso ayer? Que puede ser los municipios, puede ser la región, y uno hace el mapa base. El mapa base es la unidad geográfica que vamos a organizar, vamos a ordenar, vamos a planificar y se hace una primera aproximación del territorio. Es decir, se consigue toda la información secundaria y se ubica en los mapas. Por ejemplo, los sitios donde hay extracción forestal, los sitios donde hay minería en ese territorio, llámese municipio o departamento, y uno va tratando de identificar el problema. Recuerden que ordenamiento es un lugar para cada cosa y cada cosa en su lugar, ¿verdad? Entonces, una de las cosas que queremos mejorar con el ordenamiento es que no hay traslape de actividades que representan confrontación, tanto confrontación de uso como confrontación de actores. Otro ejercicio que uno hace en la primera etapa, identifiquemos los actores, ¿verdad? Si hay una empresa forestal, hay que identificar, y si esa es parte de la problemática, hay que ver quiénes son los que hacen explotación forestal o minera, eh, igual de pesca, como decía el compañero Bennett ayer, todo eso se va a ir identificando. Tenemos que hacer una síntesis de la problemática, pero también uno tiene que hacer un análisis de las capacidades. Cuando hablamos del análisis de las capacidades, estamos hablando, por ejemplo, si es una alcaldía, tiene la suficiente capacidad, tiene que contratar equipo, tiene que hacer una consultoría para hacer el ordenamiento. Eso es prácticamente la primera etapa. La información se divide normalmente, en el caso de Nicaragua, en 4 subsistemas. El subsistema biofísico, que comprende todos los elementos ambientales que están en la zona. Los elementos ambientales: suelo, subsuelo, el agua, el clima, la disponibilidad de materia, el bosque, ¿verdad? Todo eso es el componente biofísico. Un subsistema humano que comprende los grupos de personas, mujeres, y cuál es la relación que ocupan en el territorio, es decir, cuántas comunidades o poblados hay, eh, cuál es la distribución poblacional, la cuestión etaria, porque todo eso nos da una idea de para dónde va ese territorio. Un ejemplo, si la población es de muchos niños, entonces ya vamos a ver que dentro de 10 años esos niños van a ser adultos y van a requerir en cierta manera nuevos asentamientos, nuevo uso, ¿verdad? Entonces es bien importante tener una, un análisis del subsistema humano. El subsistema económico, prácticamente, en palabras sencillas, ¿de qué depende eh, las comunidades que están en el territorio? Es decir, cuáles son sus medios de vida, de qué subsisten, de dónde conciben o perciben su ingreso. ¿Están haciendo la venta de materia bruta o están haciendo transformación de materia? ¿Verdad? Todo eso es necesario entender en la primera fase, y en el subsistema político administrativo es el comportamiento de las diferentes organizaciones, instituciones de carácter gubernamental o comunitario que hay. Un ejemplo, en el político administrativo, si estuviéramos hablando de la región autónoma de la costa Caribe Norte, estuviéramos hablando entonces del sistema político de un gobierno regional con sus diferentes secretarías. Estaríamos hablando de 12 municipios con igualmente con sus concejales municipales y su aparato administrativo por cada municipio. Entonces eso es cómo ve el Estado
la cuestión del ordenamiento. Puse esto, bueno, para que vean ustedes el clima. Entonces, cuando hablamos del clima, hablamos de precipitación, temperatura, viento, insolación, humedad, eventos extremos, que se va a ir caracterizando en la primera parte. Los recursos hídricos, si son aguas superficiales, si son aguas subterráneas, en el recurso suelo, la confrontación de uso de suelo, que simplemente es el suelo para qué apto y para qué se está utilizando. Es decir, si el suelo es apto para agricultura y se está usando para agricultura, entonces vamos a decir que ese uso es adecuado. Por lo tanto, no debería haber ningún impacto negativo en el ambiente o muy poco al impacto. Pero si el suelo es apto para conservación o para uso forestal y están haciendo agricultura, entonces ahí vas a tener un suelo que está sobreutilizado. ¿Cómo se define eso? Por ejemplo, si querés hacer agricultura en laderas de los cerros, con cerros con pendientes mayores de 40 grados, entonces al quitar la vegetación y uno hacer agricultura ahí, ¿qué va a pasar cuando llueve? Entonces muy probablemente va a haber deslave. A eso nos referimos, la relieve, las clases y las potencialidades. Igualmente el subsuelo, la geología y la biodiversidad, que es la variedad de ecosistemas y protección a los recursos naturales. La protección de los recursos naturales puede ser que en un territorio hay áreas protegidas o hay parques ecológicos que ameritan un grado de protección y entonces hay que tomar en cuenta eso. Un ejemplo es, en el caso de Puerto Cabezas, ahorita tiene un proyecto millonario de agua potable. Entonces, hay una intercuenca que se llama el río Licus, que es la que debe abastecer al agua de Puerto en los próximos 30 años. Eso es un sitio que hay que tener una protección, porque ¿qué pasa si el río se seca? La inversión de 80 millones de dólares se iría al traste, ¿no? Entonces, esa es una idea de lo que uno tiene que hacer. La segunda etapa del ordenamiento, ¿cómo lo miran los estados? La etapa diagnóstico, que es ya identificaste cuáles son los problemas, pero lo identificaste a través de información secundaria, entonces uno tiene que hacer un análisis de, del territorio, es decir, ahora sí tenés que ir al campo, hacer formato de cómo vas a recuperar la información, cómo vas a interpretar la información, si hay problemas, cómo vas a priorizar los problemas y cómo vas a determinar las potencialidades y limitaciones para el desarrollo. Y eso se hace a través del modelo actual del territorio, es decir, cómo está funcionando el territorio en este momento. Cuando hablamos de territorio, nuevamente, el Estado, el gobierno interpreta territorio como las unidades políticos administrativos del país, ya sea en Costa Rica cantones, regiones, ya sea en Nicaragua municipios, en Guatemala, Honduras municipios, ¿verdad? Entonces, eso es lo que vimos ayer. La palabra territorio tiene diferentes connotaciones y no debemos equivocarnos que al decir territorio, tácitamente no estamos refiriendo a territorios indígenas. No, territorio es una unidad de análisis geográfica que puede tener múltiples interpretaciones, en dependencia en dependencia de quién es el que está liderando el proceso. En los modelos actuales del territorio se hace una zona funcional, político-administrativo y de uso comunitaria. Es prácticamente cómo funciona el territorio. Un sistema funcional del asentamiento es donde hay habitaciones. Esto sirve para hacer las interconexiones o la cuestión de los servicios básicos, pero también al tener una idea de dónde están las poblaciones, uno puede tener una tendencia de hacia dónde van a fluir. Por ejemplo, los que viven en Nicaragua, los territorios colindantes con los municipios que no son indígenas, y posiblemente estos municipios tienen mayor población pobre sin tierra, entonces la tendencia va a ser que
esa población de los comunitarios que no son indígenas van a emigrar, ¿verdad?, hacia los sitios de asentamiento. ¿Cómo está funcionando la economía productiva? Igual hay que definir eso. Por ejemplo, en el caso de la costa Caribe de Nicaragua, o en el caso de, si estuviéramos en Chinandega, que es uno de los municipios del Pacífico, la zona económica productiva es muy probablemente el sistema agrícola, posiblemente pecuaria, ¿no? En el caso de la costa Caribe, pues es prácticamente en las comunidades de los litorales, o sea, los que están pegados al mar, es la pesca comunitaria. Y de último, una zona funcional biofísica, de donde están utilizando, por ejemplo, las comunidades, de donde se están abasteciendo de agua, la zona de bosque que sirve para facilitar la recarga hídrica de ese sistema. Entonces, todo eso se hace en la parte del diagnóstico. En la etapa prospectiva es simplemente cuáles son las tendencias, ¿verdad? Es decir, se habla, por ejemplo, si hablamos de los territorios indígenas delimitados y titulados en la costa Caribe, que están colindando con los municipios mestizos, la tendencia es que poco a poco va a haber un cambio en la población. Va a haber mucho más mestizos en el territorio que indígenas, ¿verdad? Esa es una de las tendencias, por ejemplo. En el caso de los bosques, ya vimos en los mapas de ayer, la tendencia a nivel mundial es que en los sitios donde no hay regiones o territorios indígenas, el bosque va a ir desapareciendo. Esa es una tendencia. Igual, el recurso agua, ¿verdad? Ya hablamos, se habla de que a nivel mundial va a haber una escasez de entre unos 20, 30 años a nivel mundial el agua. Hay un anuncio en una radioemisora Nicaragua que el agua va a costar mucho más que la gasolina muy pronto. Entonces, esas son las partes prospectivas que uno tiene que ver. Y uno, obviamente, cuando uno ve ese análisis prospectivo, uno ve un escenario que puede ser óptimo. Óptimo significa que tenemos los suficientes recursos para abordar la problemática, que tenemos la suficiente tecnología, ¿verdad? Entonces ese es un escenario óptimo. Normalmente en los países latinoamericanos no hay un escenario óptimo, porque casi siempre carecemos o de infraestructura o carecemos del dinero suficiente para ejecutar a cabalidad el ordenamiento. Otro escenario que se ve es un escenario que se puede lograr, que no es lo óptimo, pero podemos hacer algo, y si hacemos algunas actividades podemos disminuir la tendencia negativa que hay. Por ejemplo, reasentamiento, por ejemplo, definición de zonas de restauración forestal. Y por eso, de una u otra manera, está ligado a proyectos como que impulsa, ¿no?, la FAO, que impulsa el PMA, así. Por ejemplo, en un área degradada, puede ser que haya un proyecto de desarrollo de cacao, desarrollo de algún producto o de alguna planta que necesitan bosque. Si estamos hablando del café, si estamos hablando de restaurarlo con cacao, automáticamente hay que sembrar bosque para ese producto, ¿verdad? Y el otro escenario en la etapa prospectiva que uno analiza es qué pasa si no hacemos nada, que es el escenario más pesimista que hay. Ahí más o menos se ve en esta lámina en lo político, la dinámica de los límites municipales, los cambios en las capacidades local para la administración y la organización. Es decir, los escenarios los se está analizando
o se analizan desde los 4 ejes que uno utiliza para hacer ordenamiento: el eje político-administrativo, el eje humano, el eje económico y el eje biofísico. Si ustedes logran ver entonces en el eje humano, la proyección es cuál sería el crecimiento y distribución de la población, cuál va a ser la demanda del suelo, cuál va a ser la demanda de infraestructura, cuál va a ser la demanda de servicios básicos, ¿verdad? Si crece la población en la parte económica, el comportamiento de la economía bajo actuales formas de uso y manejo de la tierra y la ocupación de la fuerza laboral. En algunos países han logrado, si la gente vive del bosque, cómo hacer la explotación del bosque a manera racional. Racional significa que está ligado al ciclo de la reposición del bosque. Yo he estado en, en una comunidad indígena en Canadá, donde ellos tenían suficiente bosque de pino y entonces hacían parcelas de explotación del pino, 30 parcelas. Entonces, el año 1, parcela 1, el año 2, el año 3, hasta llegar al 30. ¿Qué significa? Que cuando ya llegas 30, que son 30 años de explotación del bosque, volvés a la parcela 1 y ya el bosque está listo para ser nuevamente explotado. Es decir, es un ciclo que está ligado al comportamiento del crecimiento del bosque, en este caso el pino, y puse 30 para tener una idea, pues, ¿verdad? O para que ustedes entendieran. Entonces, explotás prácticamente la parcela 1 y 30 años después regresás a la misma parcela 1 y esa parcela 1 ya está listo. Eso es lo que estamos hablando de las tendencias y cómo uno debería. Y en lo biofísico, pues las tendencias, los probables cambios de uso de los ecosistemas. Posiblemente lo más importante en los aspectos biofísicos es la disponibilidad del suelo y del agua. La cuarta etapa en el ordenamiento es las propuestas, es decir, es el diseño, el modelo futuro, el ordenamiento y desarrollo del territorio a partir del escenario seleccionado, las actuaciones estratégicas y las normativas y zonificaciones espaciales. Lo que queremos decir es, después de analizar los diferentes escenarios, uno escoge uno. Bueno, según mi capacidad organizativa, según mi capacidad económica, financiera, según el comportamiento de la población, yo me voy con este escenario y hago la propuesta de ordenamiento con el escenario determinado. Uno termina haciendo la zonificación. Posiblemente, si ustedes ven, en la primera columna dice la zonificación funcional. Y esto es bien importante. Cómo en la parte biofísica, en la parte económica, en la parte humana, uno va dejando entonces en territorio zonas para agricultura intensiva, zonas para aprovechamiento forestal, zonas para pesquería, zonas para minería, porque si ustedes se acuerdan, nacemos del principio esto de que ordenamiento es un lugar para cada cosa y cada cosa en su lugar. Entonces, si tenemos eso en mente, entonces el modelo territorial de futuro es prácticamente una zonificación, ¿verdad? Y esa zonificación, cada zona debe tener sus normas. Si ustedes logran ver entonces en la tercera columna, tenemos primero la zonificación funcional, después tenemos los requerimientos, pero en la tercera columna habla zonificación normativa. Esto quiere decir que cada país ya tiene cuáles son las zonas aplicables al territorio, cuáles son las zonas aplicables al municipio, cuáles son las zonas aplicables al departamento. Esto está altamente o íntimamente ligada con las estrategias de desarrollo.
En el caso de la costa Caribe, por ser regiones autónomas, hay un documento que es la Estrategia de Desarrollo de la Costa Caribe. Entonces ahí hay lineamientos y hay ejes de acción. ¿Qué es lo que se pretende a través de la estrategia? Entonces, por ejemplo, en la componente económico, en la última columna dice que hay zonas de uso para el desarrollo de actividades económicas. Lo que quiere decir es que en el ordenamiento puede haber zonas de conservación, pero también no puedes limitar el ordenamiento a que el territorio o a que el municipio no se desarrolle. Siempre tiene que haber una visión de desarrollo, ¿verdad? Y en la parte biofísica, si ustedes logran ver, una zonificación normativa habla de zonas para conservación, zonas para rehabilitación natural, zonas restringidas de acuerdo a las amenazas naturales. Entonces, ya hay un escenario inclusive descrito en la ley de cuáles son las zonas que deberían aparecer en el ordenamiento municipal. Lo que estoy mostrando aquí, nosotros estamos como universidad trabajando en la zonificación de la cuenca del río Licu. ¿Se acuerdan que para Puerto Cabeza hay un río que va a abastecer de agua? Entonces, nosotros, dentro de un diplomado que estamos haciendo, con los estudiantes hemos ido definiendo esta zona. Una zona de preservación o de conservación, como es la cuenca, en este caso el río Licus. Cabe mencionar que esta cuenca está en 3 territorios indígenas. Por lo tanto, hay que hacer una zonificación según las normativas, pero una zonificación también de salvaguarda cultural. Entonces hay una subzona de recarga hídrica, una zona de humedales, una zona de ríos y riachuelos. Para efecto de esta cuenca hidrográfica, lo que estamos buscando con esta zona es tener suficiente producción de agua en cantidad y calidad. Obviamente una segunda zona de conservación, así como lo dice las normativas. Entonces hablamos de que hay una zona de conservación, pero como está en zona indígena, nosotros prácticamente lo que hicimos también, definimos una zona de producción indígena, es decir, cómo garantizamos a las comunidades indígenas la seguridad alimentaria. Por lo tanto, ellos mismos han definido sus subzonas de cacería, la subzona de pesca comunitaria, la subzona de ganadería comunitaria, la subzona de agricultura comunitaria y, y una subzona de uso forestal sostenible. Esto ya es un ejercicio que les voy a explicar más adelante, pero es como una idea de cómo se hace la subzona, ¿verdad? Una zona, si es para producción, si es para conservación de recursos o si es para salvaguarda cultural. Y la última etapa, en el caso de los ordenamientos de Nicaragua, es la etapa que tiene que ver con la instrumentación, ¿verdad? Que implica actividades orientadas a la generación de un conjunto de instrumentos específicos, tales como políticas locales, normativas específicas, mecanismos de operación, entre otros, ¿verdad? Que ayude a la planificación. Es decir, en la aprobación y la concertación constituye un proceso de oficialización del plan, ¿verdad? Es decir, cuando ya se va construyendo el plan, esto tiene que ser oficializado. En este caso, el plan debe ser oficializado si lo está implementando los municipios a través de eh, una ordenanza municipal, si es a través de la región, una ordenanza regional, ¿verdad? Pero algo importante de esto es la instrumentación que tiene que ver con las políticas locales, ¿verdad? Y las políticas locales que se van a aplicar para fortalecer el ordenamiento. Pero
en la segunda columna ustedes ven normativa específica. Es decir, cada zona debe tener normas locales que regulen los aspectos que no están contenidos en la legislación nacional, ¿verdad? Estas normativas locales son útiles para la regulación y el cumplimiento exitoso de las actuaciones en el ordenamiento. Las normas específicas surgen a través de programas, políticas locales, en este caso, las políticas que posiblemente tengan las comunidades. Normalmente, entonces, en un ordenamiento y las zonas que van quedando, existen los planes de inversión o los proyectos estratégicos. Esto es lo que van a tocar a partir del jueves con el compañero Amílcar Castañeda, ¿verdad? Donde se enchufa entonces la gestión de proyectos que él va dándose. Entonces, dentro del ordenamiento, eso enchufaría en los planes de inversión, que comprenden proyectos estratégicos, proyectos del gobierno, proyectos específicos, resultados de consulta y concertación local, que eso es lo que prácticamente van a hacer con el compañero Amílcar, ¿verdad? Y proyectos que se proponen, digamos, de los gobiernos. Igualmente, los proyectos tienen que tener mecanismos de gestión, es decir, los proyectos, la formulación de proyectos es una cosa, pero la consecución de estos proyectos se necesita un equipo que vaya siempre gestionando los diferentes proyectos. Y la operación consiste ya en la puesta en marcha de la zona, de los proyectos, de las políticas, de las normas, ¿verdad? Eso se le va a llamar operación. En otra metodología, en otras partes se le llama eso la ejecución del proyecto, ¿verdad? Que prácticamente es la articulación del proyecto, del ordenamiento, ya sea con el capital privado o con la inversión pública, ya sea formulando proyectos para conseguir nuevos fondos, ya sea procesos de licitaciones, ¿verdad? Todo esto se da en la etapa de ejecución, pero obviamente la etapa de ejecución está íntimamente ligado con el control y el seguimiento, ¿verdad? Que esto quiere decir, uno tiene que ir monitoreando, por ejemplo, si en el proyecto que tenemos de ordenamiento dice que al paso de 5 años vamos a recuperar 50% del bosque que se había perdido, entonces uno tiene que estar dándole seguimiento. Recuerden que el ordenamiento y la planificación para el ordenamiento territorial es para recuperar posiblemente el medio ambiente, posiblemente recuperar agua, posiblemente recuperar suelo. Entonces el ordenamiento es para el uso, pero de manera sostenible con el tiempo. Entonces prácticamente uno hace el control y seguimiento y normalmente cada 5 años uno ve si lo que está haciendo está dando resultados, si hay que cambiar las leyes, si hay que cambiar las políticas, si hay que cambiar las normativas, ¿verdad? Para de esta manera hacer ajuste al plan de ordenamiento. Entonces, prácticamente eso sería los 5 pasos de ordenamiento para el caso de Nicaragua. Otros tienen 4 etapas, otros tienen 6 etapas o 7 etapas, pero son prácticamente lo mismo, ¿verdad? Yo estuve hojeando cada uno de los documentos y es la misma lógica de intervención. Pero esa es la manera de cómo hace ordenamiento los estados, ya sea de Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica y Panamá. Pero habíamos dicho que el ordenamiento con enfoque comunitario tenía que tener otras características que ya lo estuvimos viendo, que el territorio, lo que vimos al principio, es la unidad de las comunidades indígenas, que esa unidad debe, entre otras cosas,
fortalecer y salvaguardar los aspectos culturales. Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo? En el caso de Nicaragua, el ordenamiento, según la metodología que se aplica en el Estado, la planificación y el ordenamiento es vista desde el Estado de manera vertical, es decir, como en cualquier otro de los estados, hay una política, una estrategia nacional, de ahí se derivan las estrategias regionales, de ahí se derivan las estrategias municipales, entonces es una dirección que viene desde arriba. Una segunda cosa que estamos viendo es que las comunidades indígenas basan su desarrollo sostenible y humano en el territorio y no en los sectores teniendo en cuenta las condiciones humanas, ecológicas, económicas, sociopolíticas e institucionales, ¿verdad? Entonces esa es la segunda discrepancia que encontramos entre el ordenamiento dirigido de los estados. Y ya hablamos de esto, la unidad geográfica mínima de análisis es el municipio y no los territorios indígenas. Pero como lo dijimos en la clase de ayer, en los países se está abriendo otras unidades de análisis y otros actores que están involucrándose en el ordenamiento. Entonces, significa que los territorios indígenas, como presentamos en el día de ayer, muy probablemente se vuelven unidades de análisis. Por lo tanto, hay que hacer el fortalecimiento de estas estructuras indígenas. Ya dije esto, las directrices emanan de estrategias nacionales. No se logra detectar la articulación con los instrumentos jurídicos y de referencia internacional. Es decir, si ustedes logran ver en lo que expuse anterior, en ningún momento hablan del consentimiento libre previo informado, ni todos esos instrumentos internacionales que Nicaragua los ha firmado. Entonces, esa es otra debilidad que hemos detectado. Lo otro es la diversión del uso del suelo y la zonificación. Sin embargo, los conocimientos y uso de los suelos de los partes de los pueblos indígenas no se aprecian. En ninguno de los ordenamientos que hemos visto prácticamente están como lo ven el uso de las comunidades indígenas. De último, lo que encontramos es que no existe un mecanismo claro de consulta con los líderes comunitarios y territoriales. Es decir, cuando el plan llega a la alcaldía, ahí lo que se hace mediante cabildos, mediante comité de vigilancia, mediante audiencias públicas, mediante plebiscitos, es que se aprueba el plan, ¿verdad? Esas son las cosas que hemos venido prácticamente viendo. Por lo tanto, desde la universidad, después de hacer estos análisis, estamos haciendo una nueva propuesta, pero antes de hacer la propuesta lo estamos tratando de poner en marcha cuando hacemos ordenamiento desde un punto comunitario. Prácticamente estamos utilizando las mismas etapas, llamémoslos así, que se perciben en el ordenamiento que se ejecuta a través del Estado. Entonces nosotros le estamos llamando 5 momentos son necesarios para hacer el ordenamiento territorial que responda a las realidades indígenas. Esto es un ejercicio que se ha hecho en la región autónoma de la Costa Caribe Norte, ¿verdad? Donde prácticamente está la universidad. Un primer momento es del consentimiento previo, libre e informado. Un segundo momento que tiene que ver con el diagnóstico participativo y esto tiene 11 acciones. Un tercer momento que tiene que ver con la perspectiva y el modelo de futuro, tiene 5 acciones. Un cuarto momento es la presentación, concertación y aprobación, tiene 10 momentos. Y un quinto momento que tiene que ver con la instrumentación y la implementación. Si ustedes ven en esa gráfica, es primero la realidad, los dos primeros momentos es la realidad, cómo estamos. El segundo momento es la propuesta, cómo nos gustaría estar. Y un tercer momento es cómo lo hacemos o cómo lo implementamos. Voy a tomarme unos 5 minutos para rápidamente explicar los momentos. Miren, esto es lo que hemos venido desarrollando a través de la universidad en Nicaragua. En un primer momento del consentimiento libre o previo libre e informado, se presenta la idea del ordenamiento territorial. Se hace un proceso de inducción, es decir, se presenta a las comunidades o al territorio
y se trata de articular o hacer una articulación intercomunitaria. Esto es porque en el caso de Nicaragua, un territorio a veces tiene 18 o 16 comunidades, ¿verdad? Entonces, ¿cómo podemos articular eso? Para el consentimiento hay una aprobación del proceso mediante la Asamblea Comunal y Territorial, en donde posiblemente haya avales de las comunidades y del territorio, y un quinto momento o un quinto paso es la preparación del proceso, que es prácticamente el inicio, que hay una ordenanza municipal, en este caso una ordenanza del Consejo Regional, se explica la metodología, se presenta ante el INITER. ¿Por qué el INITER? El INITER es el Instituto Nacional de Estudios Territoriales, es el que aprueba lo que tiene que ver, la instancia nacional que aprueba lo que tiene que ver con la metodología. Una aprobación igual por parte del gobierno regional, un plan de trabajo, la creación de un comité técnico a nivel de las comunidades y un equipo que trabaja en los sistemas de información. Eso prácticamente es el primer momento que estamos diciendo nosotros. El segundo momento es el diagnóstico participativo, que tiene que ver cómo se recopilan los datos en los territorios, cómo se hacen los análisis integral desde la parte política, administrativa, económica y humana. Eso ya lo expliqué anteriormente. ¿Cómo hacemos la caracterización del territorio con los actores clave? ¿Ya? Es lo que prácticamente en cierto grado están haciendo ustedes con el profesor Víctor, el FODA, la fortaleza, la debilidad, la oportunidad y la amenaza. Se hace un síntesis diagnóstico, se hace una zonificación por cada subsistema, ¿verdad? Ahí les voy a mostrar un mapita. Después se hacen mapas temáticos, se hacen jerarquizando los problemas y las potencialidades y sus restricciones a través de causas y consecuencias de los problemas, y se hace un primer modelo actual territorial, es decir, cómo ven las comunidades, y eso se logra mediante lo que se llaman mapas parlantes o mapas cognoscitivos, donde las comunidades dibujan su territorio y van poniendo cómo ven su territorio en un futuro. Todo esto tiene que ser identificado con estrategias nacionales. Las comunidades o los territorios no son ni una isla. Por lo tanto, de una u otra manera hay que articularse con y armonizarse con programas, ya sean municipales, estrategias regionales. Un tercer momento que tiene que ver con la parte, cómo ven el futuro el territorio, ¿verdad? ¿Cuáles son los escenarios, las tendencias óptimas, lo que hablamos? Igual las comunidades, en su sabio conocimiento, ellos hacen eso, cómo ven la comunidad de su futuro. En el ordenamiento territorial o en el ordenamiento, en los planes de desarrollo, uno hace una misión y visión del plan territorial, ¿verdad? ¿Qué piensan al territorio de cómo quieren ver ese territorio en el futuro? Hace una zonificación, hace una descripción de su zonificación, hacen una subzonificación si es necesario y hacen las normativas para eso. Entonces, en el quinto dice, hay que hacer proyectos para darle salida al plan, que es lo que prácticamente van a abordar a partir del jueves con el profesor Amílcar. Un cuarto momento que le llamamos nosotros es cómo aprobamos ese plan, cómo lo concertamos y lo aprobamos. Entonces se hace un borrador, se presenta a los comunitarios, es decir, se acuerdan que el territorio a veces tiene 16, 15, 12, 17 comunidades. Entonces hay que presentar eso a las comunidades, a los territorios. En el caso de la costa Caribe Norte, igual se puede presentar algo, a una estructura que está dentro del gobierno regional que se llama el Comité Consultivo Forestal y Ambiental. ¿Por qué se presenta ahí? Se presenta porque si queremos una aprobación, esa es la puerta para obtener un aval a nivel regional o a nivel municipal.
Igual, después el plan comunitario, el ordenamiento comunitario territorial debe ser sometido a INITER, y si se aprueba, se publica en las gacetas nacionales. Si ustedes están viendo, estamos tratando de conservar la visión comunitaria, pero cumpliendo con la estructura de ordenamiento metodológico que presenta en este caso el país Nicaragua. Y el último momento, que es la instrumentación, que es, ok, ya tenemos el plan, hay que divulgarlo de manera televisiva, radial, hay que hacerlo en la lengua materna, hay que buscar financiamiento. Recuerden que posiblemente los territorios no tienen mucho financiamiento. Tenemos que hacer un plan de distribución de los recursos captados. Si el proyecto de ordenamiento necesita de 1 millón de córdobas, o 100 lempiras, o 200 colones, si solo conseguís 50, ¿cómo vas a ir distribuyendo, digamos, esos recursos? Hay que hacer mecanismos de alianza con otros actores clave. Hay que hacer una auditoría social en los territorios, ¿verdad? Es decir, al llegar a un territorio y estar manejando ese territorio en su parte de ordenamiento por los líderes territoriales o comunitarios, ellos también tienen que rendir cuenta de los ingresos que van entrando. Hay que priorizar proyectos por año, hay que ejecutar proyectos en base a un plan, ¿verdad? Posiblemente con Amilcar definan algunos proyectos, pero no todo se puede hacer ni todo se puede conseguir el financiamiento de una sola vez. Por lo tanto, hay que, de acuerdo a la prioridad, ir ejecutando los proyectos. Tenemos que hacer monitoreo. Se recomienda que con este monitoreo se haga cada semestre, y se recomienda que los proyectos estén enmarcados dentro del plan de ordenamiento, donde se articule con los gobiernos territoriales, con la alcaldía y la sociedad civil. Entonces, compañeros, eso era prácticamente cómo estamos viendo el ordenamiento, si logramos abordar desde el punto de vista del Estado cómo ven ellos el ordenamiento, vimos las diferentes debilidades que presentan normalmente los instrumentos de ordenamiento a nivel nacional, pero la debilidad es cómo se incorpora la visión indígena, cómo se incorpora que el ordenamiento debe ayudar a la salvaguarda cultural, al desarrollo de los territorios con los recursos que hay en ellos, ¿verdad? Y cómo ese ordenamiento no debe quitarle la autonomía o el poder de decisión a los territorios, a los líderes territoriales. Por eso, si ustedes ven, si se planifica a través de la alcaldía, el que termina gobernando el territorio serían las alcaldías. ¿Cómo hacemos ese enchufe, esa articulación entre las iniciativas territoriales indígenas y afrodescendientes, en el caso de Nicaragua, indígenas en los otros países posiblemente, con las alcaldías? Entonces, como parte de la tarea, antes de abrir el micrófono para comentarios, yo quisiera que ustedes hicieran un esfuerzo a hacer un croquis de su territorio, lo pueden hacer en su cuaderno, y que incluyan una zonificación, pero también que le pongan algunas normativas. Esto es un ejemplo en el caso de un ordenamiento que estamos haciendo en una microcuenca. Ponemos, por ejemplo, el sitio de agricultura comunitaria, sitio de ganadería comunitaria, sitio de cacería, sitio de pesca, sitio de recolección de frutos. Son ejemplos nada más. Los sitios de uso forestal comunitario, los sitios sagrados, otros sitios de interés comunal, ¿verdad? Eso es lo que yo quisiera que ustedes hicieran, y cada sitio le vamos a poner una normativa. Les voy a poner un ejemplo de lo que ha venido saliendo de las normativas que hemos ido haciendo. En la zona de producción indígena para la seguridad alimentaria hay una subzona que es de cacería. Entonces, la normativa que dicen los comunitarios es: hay que prohibir la explotación de especies fuera de talla. Hay que dar medidas de protección a los animales silvestres. Eso es lo que más o menos menciona. En la zona de agricultura comunitaria, ustedes saben que la agricultura comunitaria en Nicaragua y en la costa Caribe son parcelas de máximo de 2 manzanas o de 2, 3 hectáreas por familia.
Entonces, algunos dicen que en la microcuenca, esta es la normativa que ellos pusieron, que cada familia tendrá que hacer su cultivo en media tarea. Media tarea es como media manzana sería, o digamos media hectárea. Hay que respetar las propiedades de las otras familias, es decir, son cosas que se han ido perdiendo en las comunidades. No robar la producción, hay que hacer esquemas controladas, hay que hacer cultivo, no hay que cultivar a los ríos, no hay que usar agroquímicos. Entonces, a medida que hemos ido haciendo los talleres, ahí van saliendo las diferentes normativas, ¿verdad? Eh, entonces, lo que yo quisiera nuevamente que ustedes hicieran para la segunda tarea es una zonificación donde tratan de resguardar la salvaguarda cultural y cada zona que ustedes hagan le ponen qué sería la normativa. Con eso, entonces, voy a cerrar